Muy buenos días, concejales. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a todos los concejales, a la secretaria, a todo el equipo del consejo que nos acompaña siempre en estas sesiones. Saludar al secretario Santiago, que nos acompaña el día de hoy con su equipo de trabajo. Un saludo muy especial para ellos. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión. Buen día para todos y para todas. Sesión ordinaria número 95, correspondiente a intervención de la Secretaría de Salud y Protección Social acerca de la y manejo de las nuevas cepas y medidas tomadas sobre el COVID-19. Jueves 21 de julio de 2022 a las 9:30 am. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de la estrella. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo Nuta Becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo Nuta Becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum, 21 de julio de 2022, bancada Partido de Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Presente. Honorable concejal William Villa Vázquez. Presente. Bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Honorable concejal Elvio Leonardo Muñoz Morales. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Bancada Partido GSC Creo, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Presente. Bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García. Presente. Bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Roberto Orlín Moncada Torres. Presente. Bancada Partido Movimiento de Unidades Indígenas de Colombia, honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Con la presencia de 14 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, hacer lectura del orden del día. Primero, intervención de la Secretaría de Salud y Protección Social acerca de la evolución y manejo del COVID-19, nuevas cepas y medidas tomadas. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Le pregunto a los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Continuar con el orden del día. Primero, intervención de la Secretaría de Salud y Protección Social acerca de la evolución y manejo de la COVID-19, nuevas cepas y medidas tomadas en el municipio. Le damos entonces la bienvenida al secretario Santiago.
Sonido. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, honorables concejales, mesa directiva, personal de comunicaciones, personal del Consejo Municipal de La Estrella y de aquellas personas que nos ven después en redes con esta transmisión. Ahorita les voy a pedir disculpas porque como estoy como alcalde encargado, tengo varias reuniones ahorita y entonces mi compañera Marta, la epidemióloga, nos va a seguir acompañando. Bueno, entonces el día de hoy nos invitan acá al recinto para hablar de las diferentes enfermedades que se vienen presentando, no a nivel local, sino que es a nivel mundial, a nivel país y a nivel del área metropolitana, donde yo quiero que ustedes sepan, en este momento vienen circulando alrededor de 9 virus respiratorios diferentes al COVID, ¿cierto? Entonces, que muchas personas dicen que es COVID, que no es COVID, que es COVID. Entonces ya tenemos 9, como les contaba, afectaciones respiratorias, como es adenovirus, un virus respiratorio, la influenza, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus y el COVID. Entonces ya se pueden evidenciar lo que se está circulando en este momento en las personas y es también debido a que el COVID deterioró muchas personas también que tuvo esta enfermedad, entonces ya también el tema climático, el tema de lo que es las partículas de PM2.5 que están en el aire hacen pues que los organismos tengan diferentes virus. Aquí le vamos entonces a mostrar cómo es que estamos en el panorama en este momento en el municipio de La Estrella, donde nosotros al momento, al día de viernes, tenemos un total de 10.175 casos confirmados por COVID, donde el 99% ya están recuperados. Total de fallecidos 108. Como ustedes saben, nosotros tenemos la tasa de letalidad y mortalidad más baja del área metropolitana por aquellas acciones que hicimos desde un inicio cuando supimos que el COVID iba a llegar a Colombia, que era en marzo del 2020, donde fuimos el primer municipio que puso como obligatoriedad el uso del tapabocas y también como sabíamos que el COVID afectaba a aquellas personas adultas mayores, tuvimos la restricción de las visitas que se iban a hacer en los centros de bienestar del adulto mayor. Aquí podemos ver la distribución por sexo. Se tiene más casos femeninos con el contagio del COVID, con el 45% del sexo masculino. No sé si aquí pueden ver bien cómo es el ciclo vital del virus. Como ustedes sabían, tenía más afectación en la población adulta mayor, donde se puede evidenciar que tenemos los casos más prolongados. Acá en esta gráfica lo podemos evidenciar. Ustedes pueden ver aquí cómo fue el comportamiento del COVID desde el primer caso que tuvimos en marzo del 2020 y pueden ver los diferentes picos que se tuvo de la enfermedad. Devuélveme, por favor. Como ustedes pueden evidenciar, entonces está, cuando iniciamos el COVID, los diferentes picos, cuando ya teníamos todo el tema del confinamiento, este pico fue muy mortal, no solo para el municipio de La Estrella, sino para el país Colombia, donde tuvimos el mayor caso de fallecidos, pero ya después de este pico ya empieza la vacunación. Entonces ustedes pueden evidenciar cómo la vacunación ha servido después de que se tuvo pues el tema del COVID. Acuérdense que la vacunación iniciamos en los centros de bienestar del adulto mayor, donde era la población más vulnerable. Aquí podemos ver cómo fue el comportamiento de los casos según los meses. En el mes de, este es 2022, iniciando 2022, ¿cierto, Marta? Tuvimos los casos más elevados, pero era porque también ya hemos iniciado con la vacunación y se puede evidenciar tanto como la OMS y en otros países
que la vacuna tenía un efecto entre 4 y 6 meses, ¿cierto? Entonces aquellas personas que no tenían los refuerzos, pudimos evidenciar que se pudieron infectar. Recuerden que la vacunación no limita el riesgo a infectarse. Uno se puede infectar, pero los riesgos van a ser mínimos y lo hemos podido evidenciar porque ya las camas UCI descendieron enormemente su ocupación. Era por el tema de la vacunación. Ya en este momento ustedes pueden o han escuchado que hemos tenido colapsos en UCIs pediátricas. Es porque también los otros virus respiratorios, como les contaba yo ahora, es lo que tiene colapsado las UCIs pediátricas, que ya los pediatras están verificando cómo poder disminuir esta afectación, pero es normal. Cuando los niños llegan a los jardines, a las guarderías, van a tener su afectación respiratoria porque eso es muy fácil de pegarse entre ellos mismos, como se dice coloquialmente. Aquí podemos ver los casos positivos, cómo fueron evidenciando, pero ustedes siempre van a ver como la misma gráfica que vimos al principio con los picos epidemiológicos, aquí lo pueden evidenciar. Esto ya después de este pico, como los contaba ahorita, llegó la vacunación al municipio y también después de que pudimos evidenciar que la vacuna solo tenía como un efecto entre 4 y 6 meses. La mortalidad, acuérdense, como yo les contaba, nosotros nosotros tenemos la tasa de letalidad y mortalidad más baja del área metropolitana. Eso lo pueden preguntar en cualquier espacio, en cualquier sitio, porque nosotros, con las acciones que se hicieron en cabeza de nuestro alcalde Juan Sebastián Abad, pudimos tener la tasa de letalidad y mortalidad más baja del área metropolitana. La mortalidad se mide entre 1.000 personas según las personas que tienen afectación con el virus, y la tasa de letalidad, nosotros cogemos la fórmula del total de fallecidos sobre el total de casos confirmados por COVID, y eso nos arroja unos datos en los cuales nosotros podemos evidenciar que la tasa de mortalidad y letalidad del COVID en el área metropolitana ha sido la más baja. Ahí dañaron una silla. Sí. Ustedes se acuerdan que nosotros con el tema de las camas UCI era uno de los indicadores que requería el cierre total o de llegar al confinamiento en todo el país y más que todo aquí en el área metropolitana, donde nosotros teníamos en todo el área metropolitana alrededor de 850 camas UCI, 740 pacientes en UCI, lo que da una ocupación general del 87%. Cuando esta ocupación subía a más del 85%, ahí se tenían que tomar las decisiones con todos los gobernantes, con todos los alcaldes, para cerrar la población, porque entre menos personas circulando, el virus no va a estar circulando en las calles. Entonces, eso es lo que se hacía todas las semanas o todos los días. Nosotros hacíamos monitoreo para el tema de las camas UCI. Para poder encontrar una cama UCI era complicado. Nosotros nos teníamos que sentar con el gerente del hospital, Daniel, verificar a ver qué cama había disponible, y había una plataforma, o que en este momento sigue pues como operando, que se llama el CRUE, el Centro Regulado de Emergencias y Urgencias, y ahí nosotros ya podíamos verificar qué camas habían disponibles, pero de las camas disponibles también venían personas esperando una cama de estas, entonces eso era rotaba mucho. Como ustedes saben, uno no puede quitar a una persona de una cama UCI porque hay que esperar que se pueda hacer un desescalonamiento para poderlo bajar a otra UCRI, entonces era un tema muy volátil. Entonces ahí pudimos como lograr que los pacientes del municipio de La Estrella pudieran llegar a las camas UCI. Nosotros teníamos un proyecto de volver el hospital, un hospital COVID. Le íbamos a poner unas camas UCRI, que eran antes de llegar a las UCI, pero por temas de habilitación, la seccional de salud no nos dejó tener este proyecto en el municipio de La Estrella.
Aquí pueden ver entonces cómo era lo que nosotros monitoreamos según el municipio, donde habían camas UCI, ahí ya nos decían cuántas camas había habilitadas y cuántas ocupadas, y eso ya les da un porcentaje donde ya se tomaba la decisión de tener los confinamientos o ya podíamos ser un poquito más flexibles con los confinamientos, ya pueden asistir a los supermercados, a las iglesias y todos estos temas. Acá podemos evidenciar cómo fueron los casos de los fallecidos en el municipio, donde tenemos los picos altos iniciando el 2021, porque la vacunación no había llegado a nuestro territorio. Aquí era un tema de contener mucho, que las personas no se infectaran, pero también pudimos evidenciar que la gente mentalmente necesitaba salir, y cuando se hubo esa medio apertura en diciembre, pudimos evidenciar que lo que fue el 7, el 24 y el 31, muchas personas se contagiaron y llevaron los virus donde los abuelos, y estos abuelos fueron muchos los que pudieron fallecer en esta época. Pasemos que este no. Aquí podemos ver cómo fue los casos entonces positivos por grupos etarios. La población que tenía mucha más afectación a la población adulta mayor, pero también vimos que eran muchos adultos contemporáneos que dicen por ahí que tenían comorbilidades, temas como de diabetes, afectaciones cardíacas, también les estaba matando el COVID. Entonces, aquella población también fue que tomamos la decisión de que se tuvieron confinamiento para poder cuidarlos de la enfermedad. Ya en este momento nosotros tenemos un pico por enfermedades respiratorias, infección respiratoria aguda, el IRA. En este momento, como les contaba yo, se tienen 9 virus respiratorios circulando en el momento, lo que ha colapsado también el sistema de urgencias. Hay veces las urgencias están saturadas por obvias razones, pero nosotros también estamos dando como una recomendación a la comunidad que cualquier afectación respiratoria es bueno tener el uso o seguir con el uso del tapabocas hasta que ya se sienta un poco más mejor de salud, para poder quitarse el tapabocas y no tener que infectar más a la población que tiene a su alrededor. Aquí ustedes pueden ver cómo ha sido la semana epidemiológica. Se miden por las semanas que se tienen en el año. Consultas externas por IRA, total por todas las causas por 100. Ustedes pueden ver que ha sido, que ha aumentado. La semana epidemiológica 25 tuvimos el 7.6%, la semana epidemiológica 26 baja alrededor de 1.6 puntos porcentuales. La hospitalización por IRA han podido evidenciar que en la semana 25 se disparó enormemente, pero ha tenido pues un leve descenso. Y hospitalización de UCI por esta enfermedad, en la semana 25 teníamos 14 puntos porcentuales, y en la semana 26 se disparó 2 puntos porcentuales más. Entonces, esto es debido a que pues, muchos expertos dicen que aquellas personas que tuvieron COVID se le ha deteriorado un poco el sistema inmunológico y han podido tener aquellas enfermedades o aquellos virus, y hace pues que la calidad de vida se siga deteriorando. Entonces, es necesario contarle a la comunidad y que tengan sus protocolos de seguridad. El COVID llegó y el COVID se quedó, pero nos enseñó a que cualquier afectación respiratoria tenemos que tener un uso adecuado del tapabocas y llevar como todos los protocolos de bioseguridad. Aquí pueden evidenciar cómo ha sido la distribución virales en Antioquia según las semanas epidemiológicas. Entonces ustedes pueden ver que sí se ha disparado enormemente estas afectaciones. Espera un momento que me están acá haciendo una llamada. Le voy a dar paso a la epidemióloga Marta para que me ayude aquí con la presentación. Un momento.
Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, como les comentaba el secretario, acá podemos mirar por semana epidemiológica número 26, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a contar nuestras semanas para poder hacer las comparaciones en los ciclos epidemiológicos, según como nos informan el INS, se cuentan de domingo a sábado todas las semanas. Esas son la cantidad de virus que están rondando actualmente en el territorio de Antioquia. Esos se clasifican igual por un panel viral según unas características que puedan tener los pacientes para poder determinar qué está rotando actualmente en cada uno. Ustedes dirán, pero es que antes todo era COVID. No es que antes solamente estuviera COVID y que esos otros virus no existieran. ¿Qué pasa? Que todos los virus respiratorios se contagian de la misma manera, ¿cierto? Por gotas y por vía respiratoria. Como teníamos el tapabocas, el lavado de manos, esos virus habían disminuido, pero no significa que hubieran desaparecido o que son virus nuevos. No nos podemos olvidar de la influenza, que la influenza incluso nos vacunamos de manera anual para evitar el contagio de ellos. El virus sincitial respiratorio, que es un virus de suprema riesgo para los menores, para los niños y los bebés, especialmente, que como lo mencionaba el secretario, lo que nos está llevando la ocupación de camas actualmente en las unidades pediátricas y que incluso puede llevar a la muerte de estos menores porque sea el contagio también de ellos. Y usted dice, no, pero un bebé que no sale de la casa, que solamente lo visitan los familiares. Nosotros somos transmisores de ese virus, a pesar de que no nos dé tan fuerte de una manera tan agresiva. Pero normalmente cuando llegamos a visitar un bebé y es familiar, ¿qué hacemos todos? Lo abrazamos, ¿cierto? Le damos picos, tan lindo niño y puede que le estemos transmitiendo esta enfermedad. Siguiente, por favor. Acá lo podemos mirar por los agentes virales, como se los mencionaba en el porcentaje. Esta cifra es lo identificado a partir del laboratorio departamental de salud de cuánto está rotando, como ven el virus de sincitial respiratorio. Por eso vemos tantos niños enfermos actualmente, que no significa que sea COVID. Tenemos el SARS-CoV-2, que es el COVID, y otros virus. Debemos de tener de igual también a consideración sobre la influenza, ¿cierto? Es un llamado para que completemos los esquemas de vacunación. Hemos encontrado muchos adultos mayores que solamente tienen una dosis de influenza y esa se debe aplicar de manera anual. Sí. Nosotros, igual que con el COVID, hacemos una vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, a todos los virus respiratorios, las enfermedades respiratorias agudas. Y ese es el comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas en nuestro municipio. Como vemos, ha tenido un aumento al 97, acumulado total para el año del 97%, pero no se han aumentado los casos. Hay que tener presente que esos casos también han aumentado. ¿No me está escuchando? Ahí sí. El aumento de los casos debido a toda la temporada de lluvia que hemos tenido tan prolongada, ¿cierto? Como lo mencionaba el secretario, las condiciones climáticas nos afectan y aumentan esas condiciones para que se nos presenten todos esos tipos de virus como factores de riesgo. Siguiente, por favor. Eso es un resumen de la última semana epidemiológica de las causas que han consultado en el CIS la estrella, en el CIS central. Como sabemos, tenemos dos prestadores para Sura en el municipio y para ese hospital La Estrella. Ustedes conocieron que el hospital se declaró en alerta amarilla semanas anteriores y era por el número de consultas que estábamos presentando en urgencia, ¿cierto? Todas las personas que uno llama, tengo como una gripita, pero esas gripitas que se nos van complicando y que son clasificadas en diferentes tipos, como amigdalitis, faringitis, la laringitis y la sinusitis. Todo esto ha llevado. ¿Qué pasa? Muchas de esas enfermedades, como se mencionaba, son en niños. Actualmente, el CRUE, como el secretario lo mencionaba, ellos no median ya las camas UCI, pero sí regulan mucho. ¿Qué están regulando también en este momento? Que esas personas que no tienen pediatra o servicios de urgencias pediátricas, esas entidades puedan llamar al CRUE y hacer una conexión con un especialista para poder determinar ese niño qué nivel de atención requiere o qué ayuda pueden hacer para evitar ser trasladado también en ayuda temprana. Entonces es un llamado para que todas esas gripas que vemos que en los menores se nos han ido complicando, consulten a tiempo.
Esas son campañas que realizamos en conjunto con la gobernación, ¿cierto? Siempre nos cuidábamos del COVID, como les mencionábamos, tapabocas para COVID, todo para COVID, pero no hay que olvidar esos otros virus respiratorios que se evitan mediante el uso del tapabocas, ¿cierto? Un adecuado uso de tapabocas y aislamiento. Si presentan los síntomas, es muy importante que en las instituciones educativas, guarderías, CDI, los niños que estén agripados, los papás eviten a toda medida en ese momento llevarlos a estudiar, ¿cierto? O nosotros visitar estos menores a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque podemos ser transmisores de esos otros virus y estar complicando también los sistemas de salud y complicando las condiciones de salud de personas que puedan tener otras comorbilidades. Siempre intensificar el lavado de manos. Se nos olvidó que el lavado de manos nuevamente es la mejor prevención para todas las enfermedades, no solamente para COVID, sino todas las enfermedades diarreicas agudas, respiratorias, conjuntivitis. Entonces es importante no olvidarnos de ese lavado de manos y desinfección de manos constantes. Una infección respiratoria aguda, como se les mencionaba, tratada a tiempo, puede salvar la vida. Hemos tenido menores muy complicados y adultos mayores no, es el clima, es la lluvia, ¿cierto? Pero dejamos avanzar y es importante evitar esas complicaciones. ¿Cómo estamos en vacunación actualmente en el municipio? Continuamos avanzando. Acá podemos evidenciar las dosis aplicadas actualmente en el municipio, dosis que llega, dosis que se aplica y se buscan las estrategias para poder llegar a la comunidad. Hemos encontrado que hay personas que aún están pendientes para completar sus esquemas, incluso para el primer refuerzo de vacunación. Es importante completar ese refuerzo, como lo mencionaba Santiago ahorita, el secretario. A los 4 meses comienza a disminuir el efecto de las dosis, ¿cierto? Si tenemos una comorbilidad o una enfermedad autoinmune, disminuye mucho más rápido este efecto. Por eso se ven en los picos y el pico que tenemos actualmente van a ser cíclicos, porque si no nos vacunamos, continúan aumentando las vacunaciones, los ciclos, perdón, de COVID. Acá podemos ver el comportamiento de vacunación por mes desde el 2021 al 2022. Como vemos en el mes de junio y de septiembre tuvimos nuestros grandes picos favorecedores en este caso para la vacunación, pero cómo ha ido disminuyendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya muchas personas sí han completado sus esquemas, estamos en el periodo de dosis de refuerzo, pero nos llama la atención, como se mencionaba, esas personas que no han completado esquemas y los menores que están sin vacunar actualmente. La menor cobertura que ya las vamos a evidenciar están en los niños de 3 a 11 años, porque los papás no se han acercado a llevar a sus menores a vacunación. El Estado actualmente, como se les mencionaba, tenemos un total de 178.638 dosis aplicadas, con un porcentaje de cumplimiento del 98% de vacunas aplicadas. El total de esquemas completos son 67.665 personas, con un esquema de vacunación completo de 3 años. Cuando me refiero completo, es con su segunda dosis o para los que tienen dosis únicas del 88%. Los esquemas en refuerzo, que los podemos acceder a ellos a partir de los 12 años, es del 61%. Para septiembre de este año debemos alcanzar una meta del 70% en estos refuerzos, ¿cierto? Porque siempre nos van contando los meses anteriores cuando se van cumpliendo el tiempo de vacunación nuevamente. Entonces es un llamado para que acudamos a aplicar el refuerzo. Pero de igual manera hemos avanzado con los segundos refuerzos o cuarta dosis en un 12% en la población. Acá podemos mirar por distribución, por grupo etario, cómo se ha ocurrido la vacunación en nuestro municipio. Acá los adultos de 25 a 29 años, igual toda la etapa productiva es lo que mayor vacunación ha tenido en el municipio. También cabe resaltar que nosotros fuimos a buscar esa población a las empresas, ¿cierto? A las empresas, a su lugar de trabajo, porque sabemos que no es fácil ausentarse para acudir a un servicio de salud y en su momento hacer las filas tan largas que teníamos. Entonces, como estrategia, en la Secretaría de Salud implementamos ir al lugar, vacunarlos en jornadas exclusivas para ellos. No era una vacunación empresarial contratada por ellos, sino que nosotros le facilitamos la vacunación a las empresas para poder también activar toda la parte económica. Como se nos mencionaba, acá tenemos las coberturas por grupo de edad.
También hay que hacer un llamado especial para que esta población de 29 a 50 años acuda a vacunarse. Esas son primeras dosis. Aún nos falta completar personas para vacunar. Puede que esas personas hayan sido vacunadas en otros municipios, pero si vamos a las partes rurales, hay mucho joven que no desea vacunarse por mitos aún, a pesar de que ya ha pasado más de 1 año y medio de vacunación. Acá tenemos la segunda dosis o esquemas completos. Como se los mencionaba, mire toda esa población, lo que está en naranjadito es porque no hemos logrado el 80% en cumplir los esquemas de vacunación en la población, que son la población más renuente, que son de 30 años, porque también se han dejado llevar mucho por los mitos que salen en redes sociales, o como su primera o segunda dosis les cayó un poco pesada, que es normal al momento de activar el sistema inmune, no regresaron a aplicarse la tercera dosis. Acá ya se ven los primeros refuerzos, como se les mencionaba, vuelve y aparece la población de 30 años, los cuales no acuden a aplicarse los refuerzos de vacunación. El manejo de la vacuna del laboratorio Moderna ha cambiado un poco para que no nos asustemos cuando acudamos a los puntos de vacunación, ¿cierto? Las dosis de Moderna para el segundo refuerzo se van a aplicar de 0.25 mililitros, como llamarían media dosis, pero para nosotros ya es una dosis completa porque el vial ya va a estar a partir de 0.25 mililitros cada dosis de ellos, mientras que la población que va a recibir primera, segunda y el primer refuerzo va a recibir 0.5 mililitros. Hago esa claridad y hacemos esa claridad desde la Secretaría porque ya han llegado comentarios de que me están aplicando media dosis porque hay menos vacuna. No es porque haya menos vacuna, sino porque según los estudios clínicos, el segundo refuerzo debe ser con 0.25 mililitros. ¿Cómo se aplican las vacunas? Si recibió su primera dosis con Pfizer, puede recibir Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, ¿cierto? Para recibir la segunda dosis. Sinovac puede recibir también todos los laboratorios. Moderna puede recibir todos los laboratorios, Astra todos los laboratorios y Janssen, como no tiene segunda dosis, no aplica, ¿cierto? Hay que hacer la claridad que la persona, no puedo aplicarle Sinovac ni a Pfizer, ni a Moderna, ni a Astra, ni a Janssen. Siguiente, por favor. La aplicación de los segundos refuerzos, o los primeros refuerzos, perdón, ¿cómo los debemos de aplicar? Pfizer me recibe todas las vacunas, ¿cierto? Sinovac me recibe todas las vacunas más Sinovac. Moderna, todas las vacunas. Astra, todas las vacunas. Y Janssen, todas las vacunas. ¿Qué va a pasar con esto es para el primer refuerzo. Con el segundo refuerzo, ¿cuál es la claridad? Debemos de aplicar el segundo refuerzo con una vacuna de ARN mensajero. ¿Cuáles son las de ARN mensajero? Moderna y Pfizer, ¿cierto? Solamente vamos a aplicar el segundo refuerzo, cuarta dosis, con estas vacunas que son los que los ensayos clínicos nos han demostrado que continúan activando el sistema inmune. Siguiente, por favor. También podemos estar aplicando el segundo refuerzo cuarta dosis en este momento a todas las personas de 12 a 49 años que sean familiares y cuidadores de personas inmunocomprometidas o en tratamiento para cáncer. Todas las personas que no sean responsables de su autocuidado, ¿cierto? Y que yo me hago responsable de esa persona pueden acceder a su segundo refuerzo. ¿Qué deben de hacer? Solamente preguntarle a su médico si recomiendan que se pueden aplicar ese refuerzo, van al centro de vacunación y dan fe de que el médico dio esa recomendación. ¿Cómo dan esa fe? En el consentimiento informado firman que el médico les dio dicha autorización. Los principales logros, como lo hemos mencionado siempre, somos el municipio del área metropolitana con una tasa de letalidad más baja. Lo hemos logrado, como lo mencionaba el secretario, con todas las actividades y búsqueda activas de casos y aislamientos preventivos en su momento, ¿cierto? Toda la gestión que se hizo con las EPS y la CAPB para la gestión de esos pacientes, igual con el contacto directo en la gobernación para poder darle una atención adecuada a los casos. Bueno, como sabemos, los síntomas del COVID han cambiado por las diferentes variantes, ¿cierto? Antes eran unos síntomas más crónicos, más agudos, con una falla ventilatoria más
más rápida y en ese momento podemos ver que todos esos síntomas han migrado a lo que conocemos como una gripa común de los síntomas que yo les mencionaba ahorita. Pero eso no significa que debemos de bajar la guardia, ¿cierto? Si a mí me dio el COVID en ese momento, la infección de una manera más leve, no significa que a mi papá, a mi compañero de trabajo le pueda dar de una manera leve. Igual hay que cuidarnos y aislarnos frente a cualquier síntoma respiratorio. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por la presentación. Es bueno que ustedes también nos ayuden con la comunidad, ya que ustedes son la voz de nosotros, la administración, con ellos, para que acudan a los servicios de salud en este momento, pues al Hospital de la Estrella, para que se puedan poner los refuerzos de la COVID-19. Y también agradecerles a ustedes, los honorables concejales, porque con la ayuda de los acuerdos que se hacen en este recinto y el presupuesto que se aprueba con la ayuda de ustedes, es que nosotros también pudimos poder combatir el COVID y llegamos a buen término en el área metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Salud y Protección Social. No nos acostumbramos a ese cambio todavía. Muchas gracias por la información que nos traen el día de hoy. ¿Algún concejal? Concejal Wilson, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a todos los compañeros, comunidad que nos asiste, personal de apoyo y doctora Marta, epidemióloga de nuestro municipio. Gracias por estar muy pendiente desde toda la agenda y todos los eventos respecto al COVID. Nos asistió muy bien. Muchas gracias. De verdad que siempre nos sentimos muy bien acompañados en cuestiones que eran muy nuevas a nivel médico y que toca la salud pública. De verdad que fue muy agradable, fue un beneficio muy grande tenerle a usted de apoyo. Doctor Santiago, también muchas gracias. Hay una frase que usted dijo, que cuando uno le da COVID con síntomas bajos o síntomas leves, es bueno hacer tales y tales cosas. Pero lo que yo denoto que a nivel cultural, cuando ya estamos sintiendo síntomas muy leves, decimos que es una gripa normal. Entonces, ahí tengo un interrogante grande sobre la ruta de acción y qué podemos hacer como personas para seguirnos protegiendo, que es la invitación final suya, a no bajar la guardia. Entonces, se vuelve como en un tema relativo de que podemos decir, no, es que es una gripita que no me está dando nada, y entonces sigo compartiendo con todo el mundo como si nada hubiera pasado. Y relacionando esa socialización de que las personas siguen como si nada frente al tema de las instituciones educativas, entonces también noto que el mismo tema, de que es que los niños llegan con síntomas muy bajos y ellos sí están jugando, se están abrazando, ¿cierto? Me parece una oportunidad muy chévere, si lo podemos hacer, es socializarlo y podríamos incluso penetrar a nivel comunitario de esa conciencia que debemos tener, y es, por ejemplo, con las juntas de padres. En las instituciones educativas podríamos permear a través de las juntas de padres, porque me parece que ellos podrían ser veedores de los materiales de salubridad. Usted lo mencionaba ahorita, muy buen lavado de manos, entonces los niños salen y comen frutas, entonces ellos comparten con otro niño incluso. Digamos que la parte de salubridad podría empezar desde las mismas instituciones educativas y que las juntas de padres podrían ser veedores. ¿Cómo se puede lograr eso? Con un buen programa de socialización
en donde se les brinde buena información a través de videos tutoriales, a través de piezas gráficas, en donde podríamos activar una serie de compromisos y de invitación a que nos comportemos mejor como ciudadanía y tratando de agrupar, digamos, sectorizando o agremiando la población, por ejemplo, aprovechando las instituciones educativas. Me parece pues una idea que podría aportar y no, son pasos sencillos para motivar una mejor cultura en salud pública. Y si lo están haciendo, pues me gustaría pues como conocer con unos ejemplos en esos términos de socialización, ustedes qué vienen haciendo. Yo estuve ausente al principio, de pronto si lo tocó me disculpa, pero me gustaría saberlo. Muchas gracias a todos y presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, concejal Wilson. Concejal Juan Pablo Arteaga tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente, a la mesa directiva, a todos los honorables corporados y a las personas que nos ven en redes sociales, desearles un feliz día. Secretario, alcalde encargado Santiago, la epidemióloga Marta, simplemente felicitaciones. Yo sí creo que ustedes hicieron un manejo impecable de la pandemia. Hicieron un manejo que hoy los resultados pues lo demuestran. Tener la mortalidad más baja, eso habla por sí solo, pero todos los resultados que ustedes que se vieron en el municipio, la forma como el municipio salió adelante, la forma como manejaron los cercos, como manejaron el plan de vacunación, para mí fue pues algo salido. En ningún otro municipio no veía que estuvieran manejando también el plan de vacunación y yo creo que eso hoy nos hace tener unos buenos resultados, hoy nos hacen contar con que la mortalidad fue baja y con muchas personas se salvaron por eso. Entonces agradecerles, felicitarlos, yo creo que aquí no hay nada que recriminar, de verdad lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias de parte de todos los higuerenses y es algo que les vamos a quedar debiendo en la historia. Entonces muchísimas gracias y felicitarlos. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias. Con gusto, concejal Juan Pablo Arteaga. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Pablo Triana. Buenos días a todos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo especial a Marta y el doctor Santiago por la presentación del día de hoy. Es de reconocer que a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, del hospital y de otros entes que apoyaron, digamos, todo este tema de la pandemia, se hizo un buen trabajo en el municipio de La Estrella. Es reconocer que dentro de las estadísticas que ustedes nos han mostrado en estos 2 años, el municipio de La Estrella ha sido un ejemplo a nivel no solamente departamental, sino nacional en cuanto al manejo que se tuvo con el COVID-19 y importante pues lo que ustedes mencionan de que no se ha bajado la guardia. Ahorita decía el secretario que el COVID llegó para quedarse y sigue vigente, pero de pronto no todos los ciudadanos entendemos eso y digamos no tenemos como la precaución de seguir con los cuidados que se requiere, digamos, para esta, como lo diría uno, como lo dijimos durante mucho tiempo, post pandemia, ¿cierto? ¿Qué cuidados se requieren entonces en este momento donde ya pues la mayoría estamos vacunados, pero que indudablemente, como lo mencionaba el concejal Wilson ahora en su presentación, por ejemplo, con el tema de los niños, ¿cierto? ¿Qué pasa en los colegios, ¿cierto? Mira que se ha disparado mucho otras enfermedades respiratorias que evidentemente no son COVID, pero que vienen afectando, digamos, hoy al municipio o a la comunidad, porque evidentemente pues el hospital se tiene que declarar en alerta, dada pues como las infecciones que se vienen presentando de otro tipo. Me surgen a mí algunas inquietudes. Hace poco escuchábamos, creo que del gobierno nacional, que había que nuevamente usar tapabocas dentro de los espacios cerrados. Yo no sé si eso estará vigente o no. Importante de pronto aclararlo. Pues eso fue, no sé si fue algo que se dio como una noticia falsa o realmente a hoy en espacios cerrados se tiene que utilizar tapabocas. Con el tema de la medición de los contagios, ¿cómo se está haciendo hoy? Ya no, creo que ya no se hacen pruebas, ¿cierto? Pero en esta semana, pues particularmente me pasó un caso de una persona que actualmente tiene sintomatología, consultó en el hospital y le dijeron que era una gripa, pero no tiene olfato, no tiene gusto,
En este caso, ¿cómo saber si realmente es COVID o no es COVID, cierto? Porque pues ella fue para la casa porque le dijeron que era una gripa y que se cuidara normal, pero ahí es donde yo digo que para las personas, digamos, hoy es más difícil saber si tengo o no tengo COVID si no consultan, ¿cierto? Porque en el hospital pues hay una alerta amarilla, entonces no van y consultan, pero se quedan en la casa, ¿cómo saber si sí o si no? Ya ahí nos explicaron cuáles son los síntomas que actualmente está teniendo el COVID-19, pero importante también entonces identificar si la persona tiene, por ejemplo, lo que más comúnmente sentíamos era la ausencia de olfato y de gusto, si hay esos síntomas, eso casi que es predeterminante que ya es COVID o no, ¿cierto? Para poder uno identificar pues como esa sintomatología. Doctora Marta, mencionabas algo de la efectividad de la vacuna. Me quedó de pronto hay una duda y me excusa, si de pronto fue que no entendí bien. Hablabas de una efectividad de 4 meses, que a partir de los 4 meses ya baja, digamos, como esa efectividad de la vacunación. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa? O sea, digamos que las personas que se vacunan y digamos, han cumplido con el esquema, pero a partir de los 4 meses, en este momento hay 4 dosis aprobadas, ¿cierto? 2 dosis y 2 de refuerzo. Después de eso, ¿qué pasa? O sea, el COVID sigue vigente, pero si ya la efectividad de la vacunación disminuye, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, ¿viene próximamente una vacunación nueva o eso no se ha contemplado? ¿O ya con esas 4 vacunas ya la gente tendría, pues digamos, por decir que se puede quedar más tranquilo con el tema? Entonces, me gustaría pues como conocer, o de pronto esas preguntas que tengo, es como para mayor claridad, ¿cierto? Respecto a la presentación creo que está suficientemente clara, hay muy buenos datos estadísticos, pero es más como desde lo que comúnmente pues puede uno vivir afuera, ¿cierto? Entonces les agradezco si de pronto me atienden esas preguntas y si tienen las respuestas. Muchas gracias, secretario, muchas gracias, doctora Marta y presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, concejal Juan Pablo. ¿Algún otro concejal? Bueno, secretario, tiene usted entonces el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Con el tema del concejal Wilson, creo que nosotros hemos sacado algunas piezas, algunos videos con comunicaciones, pero es bueno reforzar esta intervención. Entonces ya me quedo yo con la tarea para poder hablar con el área de comunicaciones para poder brindarle una información pertinente a la comunidad. Y con el honorable concejal Triana, el tema de si era una noticia falsa que estaba rondando pues como por redes, pero como te contaba en la presentación que pues, es un tema como más educativo de cada persona. Cuando una persona tenga una afectación respiratoria, es bueno usar el tapabocas. Y yo, por ejemplo, lo he evidenciado por mi parte, que hace como unos meses tenía como afectación respiratoria y con el uso de tapabocas hasta uno tiene una mejor recuperación como tal. Entonces eso es bueno que las personas pues tengan como presente y lo vamos a tener presente entonces con el tema de la comunicación que se le va a presentar a la comunidad. Aquellas personas que van al hospital y le dicen que no es COVID, todavía las líneas de las EPS están activas y acuérdense que la EPS es la que autoriza la prueba para la COVID-19 o un tema de influenza, un tema de tuberculosis. Entonces, es necesario que si las personas tienen alguna afectación respiratoria o alguna sintomatología y creen que es COVID, también es bueno que se haga pues una comunicación con las EPS para que ellos autoricen como tal la prueba, porque ya las pruebas no eran como antes, que era que nosotros teníamos aquí un personal y se hacían gratis, ¿cierto? Porque cuando se hacían gratis era porque nosotros hacíamos una búsqueda activa de casos para poder verificar el tema de los cercos epidemiológicos. No sé si Marta tiene la otra información con respecto a la vacunación que nos preguntaba el honorable concejal Triana. Bueno, frente a la pregunta de las instituciones educativas, de cómo hacemos toda esta parte de educación, nosotros sí vamos a las instituciones, incluso hacemos varias charlas con los padres, ¿cierto? Con los papás de los CDI, las escuelas de padres de los centros de desarrollo infantil, para todo el tema de prevención de la ira, ¿cierto? El año pasado realizamos varias jornadas en esas escuelas de padres
sí debemos de mejorar un poco el tema de charlas, pero ya en los grados superiores, por llamarlo de alguna manera, pero las actividades educativas sí se hacen y como lo mencionaba el secretario, con ayudas visuales. Con el tema del COVID, las pruebas cambiaron a principios del 2022 por todos los picos que hubo en enero, ¿cierto? Ya no podían los laboratorios hacer tantas pruebas y porque había un contagio inminente en ese momento. Hay unos criterios para realizar la prueba, pero también COVID se diagnostica mediante la clínica que está presentando el paciente. No todo el mundo requiere la prueba. Ya es criterio médico si ellos definen si sí o si no hacer dicha prueba, pero ¿cuál es el llamado? Aislamiento ante cualquier síntoma. No solamente síntomas de COVID, sino síntomas respiratorios, porque puede ser cualquier otro virus. Y frente a la efectividad de la vacuna, recordemos que los niños, para poder ser inmunes ante una enfermedad, deben de recibir muchas dosis de una vacuna, ¿cierto? Si mal no estoy, nosotros recibimos la última dosis de tétano como a los 12 años. Entonces, miren que debemos de continuar. Si la mayoría de las personas no continúan acudiendo a ese refuerzo, no vamos a lograr la inmunidad que llamábamos, porque el virus siempre va a encontrar dónde pegarse y cómo reproducirse. Hasta el momento vamos en la 4ª dosis y siempre se comienza por las personas que son inmunocomprometidas, ¿cierto? Y ya vamos avanzando. La influenza es una vacuna anual. ¿Por qué? Porque las cepas varían cada año. O sea que es importante acudir a esa vacunación. ¿Fui clara con las respuestas o de pronto? Y también hay que recordar que, como ustedes pueden evidenciar en los datos, hay muchas personas que no se han vacunado, ¿cierto? Y muchas personas que no han asistido al tema del refuerzo. Entonces, lo que nos va a seguir haciendo, como nos dice Marta, seguir poniendo los refuerzos. Y no sabemos hasta cuándo, porque toda la población que está en el mundo no está vacunada. Entonces, como les digo, el COVID se va a quedar hasta que tengamos pues la mayor parte de la población ya vacunada. Concejal Wilson. Gracias de nuevo, presidente. Doctora Marta, entonces, una afección respiratoria debería de activar el protocolo de COVID, por ejemplo, en estas entidades públicas, en donde pues la ciudadanía viene, también hace trámites y servicios. Usted acaba de mencionar que una afección respiratoria podría deberse a un sinnúmero de virus, pues que por términos de seguridad pública, de salud pública, perdón, se debe entonces aislar la persona, el funcionario público en este caso. Gracias. ¿Algún otro concejal? Concejal Robert. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Darle un saludo muy especial a la doctora Marta, al secretario Santiago, concejales y público que nos va a ver por las redes sociales. Bueno, yo también los quiero felicitar por el trabajo que vienen haciendo con el tema de la vacunación contra el COVID, pero sí quiero hacerles otra pregunta. La vacuna, pues hay muchas estadísticas sobre el tema de la vacunación y lo contraproducente, o sea, lo que está produciendo la vacuna. Pues hoy en día está la vacunación en el país y en el mundo entero, pero también hablan de lo contraproducente que está pasando con ella. ¿Ustedes tienen estadísticas o algo sobre lo que viene pasando con el tema de los trombos, los infartos, derrames cerebrales? Porque esa es la enfermedad normal que hoy está produciendo en el mundo y en el país, de las muertes que genera, y le están echando el tema a la vacuna, pero no estoy mencionando que eso esté pasando, pero ¿qué estudios pueden tener ustedes sobre eso, sobre esa contraproducción, sobre la vacunación del COVID? Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Robert. Concejal Juan Pablo Triana. Gracias, presidente, nuevamente. Secretario y doctora Marta, pues muy clara las respuestas que ustedes nos dan. Con el tema, yo recuerdo que cuando empezamos con todo este tema del COVID, hablábamos de una inmunidad de rebaño. Creo que era cierto. O sea, ¿qué pasa
eso, hablábamos de un porcentaje, que había que llegar a un porcentaje de la población para decir que ya era inmunidad de rebaño. Y ahorita pues con la respuesta que me dabas de la vacunación, me quedaba a mí como esa inquietud, ¿cierto? Si necesariamente, digamos, teníamos que alcanzar esa inmunidad de rebaño para poder decir que ya ya nos podíamos quedar tranquilos, digamos, con el tema del COVID. Vuelvo y lo reitero, es porque yo no sabía lo del tema de los 4 meses de la vacunación, ¿cierto? De que a los 4 meses empieza a perder efectividad, pero es, digamos, reiterar, sobre todo en este tema de la vacuna, si eso va a ser una constante. En este momento, pues no hay definido sino 4 vacunas a nivel nacional, pero posiblemente a futuro entonces toque empezar a aplicar la vacuna cada año, pero a este momento podríamos decir que hay una inmunidad de rebaño, que era lo que se hablaba en el principio de la pandemia, o no. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Juan Pablo Triana. Tiene entonces la palabra la doctora Marta. Bueno, frente al tema de los aislamientos, recordemos que es cualquier afección respiratoria, ¿cierto? Pero que hay diferentes tipos de aislamientos. Si yo tengo la amigdalitis, yo no necesito aislarme 7, 8 días, ¿cierto? Pero yo sí debo utilizar el tapabocas, no compartir, por ejemplo, los que comparten los utensilios, un pocillo, ¿cierto? Debo de lavarme las manos y desinfectarme más constantemente. Aislamiento no significa solamente como quedarme en un lugar, sino todas esas otras medidas de prevención que hay. Si voy a consumir alimentos, consumirlos de una manera más retirada de la otra persona. Si yo tengo una laringitis, lo mismo, o no toser encima de las personas, uso de tapabocas constante. El llamado siempre va a ser a eso, uso de tapabocas, distanciamiento y lavado de manos. Los efectos secundarios de la vacuna, ¿cierto? Nosotros tenemos por el Instituto Nacional de Salud un monitoreo no solamente a los efectos secundarios de la vacuna de COVID, sino a todas las vacunas, porque las vacunas son un biológico que son un medicamento más. Todos los medicamentos nos pueden causar efectos secundarios y como tal a todos se les monitoriza. Sí se hace en el municipio de La Estrella un seguimiento a los pacientes que puedan tener una sospecha de un evento secundario a vacunación, ¿cierto? Eso se hace una vigilancia de ese caso, la historia clínica, se envía al comité de expertos de la gobernación, ellos hacen también una evaluación de ese caso y si necesario lo escalan a Instituto Nacional de Salud. En nivel de Antioquia se han presentado 3 casos concluyentes, de resto son casos que son asociados o sospechosos y que no son concluyentes con vacunación. Y frente a la inmunidad de rebaño, podemos decir que hemos logrado esa inmunidad de rebaño, por eso el virus ya no es tan letal, podemos levantar todas las medidas que teníamos de uso de tapabocas restrictivas, ¿cierto? Y la apertura total del comercio. Pero ¿qué pasa? Las cepas y las mutaciones del virus que pueden ser pequeñas. Como se les mencionaba, el ejemplo más claro es en la influenza, ¿cierto? Cada año hay una nueva cepa y cada año nos debemos de vacunar contra ellos. No estoy diciendo con esto que nos vamos a tener que vacunar cada año, no, pero por el momento vamos en la 4ª dosis. ¿Algún concejal? ¿Queda claro ahí? Bueno, agradecerle a la doctora Marta y al secretario Santiago por la participación el día de hoy, por este informe y esta claridad que nos hacen frente a lo que ha sido pues el balance del COVID en nuestro municipio. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Segundo, lectura de comunicados. Le informo, señor presidente, que no hay comunicados radicados para la lectura. El día de hoy les recuerdo a los honorables concejales que van a asistir a la mesa de violencia en contra de la mujer. Continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal? Anuncio que va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día. Agotado el orden del día, levanto la sesión y cito para mañana 9 a.m. de manera presencial.
Igual se deja constancia que el honorable concejal Wilson Alberto Arenas asistió a la sesión durante la presentación del doctor Santiago Álvarez. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para mañana a las 9 a.m. de manera presencial.